Buenos días muchachos, estoy elaborando este video, puesto que es un tema importante en nuestra asignatura y que genera muchas dudas. El tema es el sintagma. Estamos elaborando una guía de trabajo en la cual he observado que muchos han entregado con algunas dificultades de comprensión en el mismo, y por ello es que hacemos este pequeño video. Lo primero que debemos tener en cuenta es su definición. Como observamos en esta imagen, el sintagma, para poder comprender el sintagma, lo primero que nosotros debemos comprender es que las palabras están divididas por algo que se llaman categorías gramaticales. Recordemos que las palabras se dividen en 9 categorías gramaticales. Conociendo esas categorías gramaticales, que son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, la preposición, la interjección, la conjunción, los artículos o determinantes, posterior a ello podremos comprender qué son los sintagmas. El sintagma básicamente puede ser una palabra o varias palabras que cumplen una función dentro de la oración. Básicamente esa es la definición a grosso modo. Es una palabra o varias palabras que cumplen una única función dentro de la oración. El ejemplo típico que yo siempre les pongo es: mi primo Juan camina por el parque. Mi primo Juan, aunque sean varias palabras, se está refiriendo a una sola función que está indicando a su primo. Esas tres palabritas, mi primo Juan, cumplen la función del sintagma nominal. Ese es el primer sintagma del cual les quiero hablar. Sintagma nominal surge del sustantivo del sujeto y su función o su característica es que su núcleo es un sujeto o un sustantivo. Cuando nosotros encontramos un sustantivo o un sujeto, esas palabritas que lo acompañan indicando quién es, se denominan como sintagma nominal. El siguiente sintagma por defecto sería el que acompaña al sustantivo, que bien sabemos que es el adjetivo. Ese es el segundo tipo de sintagma, sintagma adjetival. Son aquellos sintagmas que cumplen la función de dar características o cualidades al sujeto. Como ya les mencioné anteriormente, debemos tener en cuenta que el sintagma adjetival es el que nos da características como, por ejemplo, contento, caro, lleno, seguro, que me da una cualidad, una característica de ese sujeto. Puede ser que ese sintagma adjetival esté acompañado de otras palabritas que indican o expresan mayor cualidad. Por ejemplo, en el caso de los adjetivos superlativos, cuando decimos muy alto o muy caro, aunque la palabra muy indica un adverbio, dentro de ello está indicando la característica del sustantivo del sujeto. El siguiente sintagma es el sintagma verbal. Es uno de los más fáciles, que observo que la mayoría identificamos, y es el que me indica la acción o lo que está realizando el sujeto. Recordemos que hay oraciones en las cuales son oraciones impersonales, en las cuales no aparece sujeto, pero se indica una acción, un estado, o acontecimiento. Ejemplo, cuando decimos ayer llovió en la tarde. No encontramos un sujeto como tal, pero sí encontramos un verbo defectivo, un verbo o una oración impersonal que no tiene como tal sujeto, pero encontramos ahí un verbo. Ese verbo, ¿cierto?, acompañado de algunas palabras. Por ejemplo, cuando yo digo Juan camina muy despacio, está indicando un sintagma verbal. Dentro de ese sintagma verbal seguimos con el sintagma adverbial. Como bien lo sabemos, el adverbio es aquella palabra que acompaña y modifica al verbo. Entonces, si nosotros decimos él camina muy despacio, cuando nosotros decimos camina muy despacio, estamos indicando a dos adverbios: muy, adverbio de cantidad, y despacio, adverbio de modo.
Dentro de ese sintagma verbal encontramos un sintagma adverbial que está calificando y modificando a ese verbo. Y el último tipo de sintagma es el sintagma preposicional. ¿Cuál es la clave para poder comprender qué es el sintagma preposicional, que no aparece en estos ejemplos que yo les enseño? Es básicamente donde aparece una preposición, automáticamente ese sintagma se transforma en sintagma preposicional, cualquiera de los que nosotros estamos mencionando. Lo encontré acá. Recordemos, como les he mencionado, debemos sabernos las preposiciones de memoria: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Si nosotros encontramos alguna de esas palabras, automáticamente ese sintagma, porque normalmente no está sola la preposición, sino es una palabra que sirve de enlace, se transformará en un sintagma preposicional. Adicional a este video, muchachos, les voy a enviar un link para que practiquemos con un juego en línea los sintagmas, porque estoy observando que logramos reconocer básicamente el sintagma nominal, el sintagma verbal en muchos casos, pero los demás sintagmas estamos teniendo dificultades. Esa va a ser nuestra actividad por el día de hoy. Espero estén muy bien, Dios los bendiga, que podamos aprender mucho más. Recordemos que estamos en sesiones virtuales, pero no por ello debemos faltar al respeto, a la caridad que nos exigen el encuentro con nuestros demás compañeros. Recordemos que de todas formas estamos bajo esa dinámica de buen comportamiento y respeto que nos exige la institución. Espero haya sido claro. Cualquier duda o inquietud, por favor se comunican conmigo al Cibercolegios o al correo electrónico de Gmail josestoro.lausana@gmail.com. Espero que tengan un excelente día y quedo atento a dudas o sugerencias.